Bueno, cordial saludo. Para esta sección vamos a ver lo que es la integración por sustitución. ¿Listo? Entonces, bajo este contexto, vamos a recordar lo que es la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, recordando la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? La regla de la cadena nos decía que eh, si y era igual a una función que dependía de u, ¿sí? Y era derivable en u, listo. Y u es función de x, listo. Y es derivable en x, listo. Entonces nosotros definíamos la regla de la cadena como lo siguiente. ¿Sí? Si la derivada de y con respecto a x pues va a ser igual a ¿quién? A la derivada de y con respecto a u, listo, que es la primera parte que definíamos, esto de acá, multiplicado por la derivada de u, listo, por la derivada de u con respecto a x, listo. Entonces esa es la regla de la cadena. Entonces esto podríamos escribirlo de otra forma, ¿sí? Entonces otra forma de esto, bueno, escribámoslo así, otra forma. Entonces términos ya de todas las funciones, listo. Entonces otra forma nos iba a quedar que si teníamos la derivada de una función compuesta, es decir, de f, listo. Bueno, escribámoslo paso a paso. Entonces la derivada de f que depende de g de x, listo. Cerramos paréntesis aquí y acá. Extendemos nuestro divisor y entonces esto lo definíamos como f' de quién? De g de x, listo, multiplicado por la derivada de g de x, listo, o sea, era la derivada de lo exterior, listo, multiplicado por la derivada del interior, listo. Entonces bajo esta, que es lo mismo que tenemos acá, listo, esta parte de acá es lo mismo que tenemos acá. Entonces bajo esos términos pues vamos a definir lo que es la integración por sustitución, listo. Entonces integrales, sí, las integrales por sustitución, integrales por sustitución, las integrales por sustitución. Entonces si nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros tenemos la derivada, ¿sí? De una primitiva, la derivada con respecto a x de una primitiva, que en este caso será f que depende de una función f que depende de una función sí interna, listo. Entonces esto va a quedar como f', ¿sí? La derivada de la primitiva que depende de g de x, listo, multiplicado por g de x. Realmente es lo mismo que tenemos aquí afuera, sino que aquí atrás, sino que lo estamos definiendo en términos de la primitiva, ¿listo? Entonces, bajo estas consecuencias, bajo esta consecuencia, entonces nosotros podemos definir que la integral, ¿sí? La integral de f', ¿sí?
de g de x por g de x con respecto a x, pues simplemente va a ser ¿quién? Pues el valor de esto, ¿no? Entonces va a ser igual a f de ¿quién? De g de x más c. ¿Listo? Pero entonces recordemos que f' se define como. Entonces recordando, entonces f' de x, pues nosotros lo definíamos como la función f de x, ¿no? Listo, debido a que si nosotros integramos, ¿no? Entonces si nosotros integramos la derivada de una función de f' de x, esto con respecto a x, ¿sí? Con respecto a x, esto va a ser igual a ¿quién? A la integral de f de x con respecto a x, y esto es lo mismo que decir f de x igual a la integral de f de x con dx, ¿no? La integral de una derivada es la misma función, ¿listo? Entonces, si nosotros, esto es cuando se define las primitivas, ¿no? Recordando esta parte, ¿no? Esto recordando. Entonces, como f' es igual a g de x, de f de x, listo, entonces nosotros podemos ya escribir un teorema, ¿listo? Entonces, el teorema dice lo siguiente, ¿listo? Entonces sea g una función cuyo recorrido está en un intervalo i, listo, y f es continua en i, y f, que es otra función, es continua en i, listo. Si f es derivable en i, entonces si g, perdón, es derivable en i, listo, y f es una primitiva, y f mayúscula es una primitiva de f, que es lo que teníamos aquí anteriormente, ¿sí? Si f de x es una primitiva de f, listo, entonces nosotros podemos definir lo siguiente. Entonces la integral, entonces ya no escribimos f', ¿sí? Pero ya sabemos que f' es f de x, listo, entonces esto nos va a quedar f de quién, f de g de x, ¿sí? Por g de x, listo, o sea, estamos reemplazando este término aquí en esta integral por g de x, listo, por dx, pues se puede definir simplemente como la primitiva evaluada en g de x más c, listo. Entonces esto es lo que se conoce como el teorema de una primitiva para una función compuesta, listo. Pero si lo tenemos en términos de u, entonces si u es igual a g de x, listo, y la derivada de u con respecto a x es igual a, pues, a g' de x, listo, o sea, estoy derivando esta parte, pues nosotros podemos escribir que la integral de la función con respecto a u de u, pues va a ser igual a la primitiva de u más c, listo. Entonces técnicamente este es lo que hacemos es reemplazar
un término dentro de la integral como una función de u, ¿listo? Y simplemente integramos esa función de u, ¿listo? Entonces hay que darse cuenta de una cosa, esto era f', ¿no? Entonces realmente este es el teorema, ¿listo? Este es el teorema que permite, qué pena, este es el teorema para la integración por sustitución. ¿Listo? Ese es el teorema. Entonces hay que darse cuenta de una cosa, que si yo tengo una función interna f g de x, ¿listo? Lo que está por fuera tiene que ser la derivada de esa función interna, ¿listo? Entonces todo esto es lo que nosotros llamamos función externa, ¿listo? O sea, todo este pedazo, perdón. Entonces, escribámoslo aquí más adelante. Entonces, aquí. Entonces, escribamos eso mismo aquí. Entonces, si yo tengo la integral de la función, entonces integral de f que depende de g de x, listo. Este pedazo es lo que nosotros llamamos función externa. Listo, función externa. Listo, externa. Listo. Y este pedazo que tenemos aquí dentro de esa función externa, lo que se llama función interna. ¿Listo? Entonces lo que esté multiplicando, ¿sí? Lo que esté multiplicando a esa función externa tiene que ser ¿qué? Tiene que ser la derivada de la función interna. Entonces eso que tenemos aquí, vámonos con otro color. Entonces eso que tenemos aquí es la derivada, ¿listo? De la función interna. ¿Listo? Y esto lo multiplicamos por dx, ¿no? Y esto pues como nos dice el teorema pues simplemente va a ser la primitiva evaluada en g de x más c. ¿Listo? Si no está definida, ¿no? Si está definida pues recuerden que ya el c no lo necesitamos. ¿Listo? Entonces hay que identificar ciertos modelos. ¿Listo? Hay que identificar ciertos modelos de lo que se acaba de escribir. ¿Listo? Entonces identificación de modelos. ¿Listo? Entonces, a continuación, pues voy a escribir unos modelos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tengo el primer modelo. Entonces nos dicen la integral de 2x multiplicado por x al cuadrado más 1 elevado a la 4 por dx. ¿Listo? Entonces tenemos que identificar si esto se puede hacer por sustitución, ¿no? Entonces recordemos lo de ahorita. Entonces todo este pedazo, o sea, todo el pedazo, bueno, escribamos esto más abajo para identificar cuál es la función interna y función externa. Entonces teníamos la integral de 2x, listo, multiplicado por x al cuadrado más 1 elevado a la 4 por dx, listo. Entonces todo este pedazo de acá, este pedazo que tenemos acá, es lo que nosotros llamamos la función externa, listo. Entonces esa es la función externa, todo este pedazo, ¿no? Entonces función externa, ¿listo? Ahora la función interna pues es este pedazo de acá, no más lo de adentro, ¿listo? Sin elevado a la 4, ¿listo? Entonces esta es la función interna. ¿Listo? Entonces si nosotros derivamos la función interna, entonces derivada de la función interna, ¿cuál es? Derivada
de la función interna. Entonces a quién va a ser igual. Entonces si tenemos que esto es x al cuadrado más 1, entonces la derivada de esto pues nos va a dar 2x, ¿no? 2x. Y entonces nos damos cuenta que esta efectivamente, este pedazo de acá es la derivada de quién, de esa función interna. Por lo tanto, esta integral se puede hacer por sustitución. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, la integral, otro ejemplo, la integral de secante al cuadrado de x multiplicado por la tangente de x más 3, ¿listo? Por dx, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la función externa? Esta de acá, ¿listo? Entonces, la función externa, ¿sí? La función externa es esto, función externa, ¿listo? Y esta es la función interna, ¿no? Entonces, el tangente de x más 3, entonces, función interna, ¿listo? Entonces, si nosotros derivamos, entonces la derivada de la función interna, ya lo voy a escribir así, entonces la derivada de quién? De la tangente de x más 3 con respecto a x, pues es igual a quién? A secante cuadrado de x, ¿listo? Entonces, como esta es la derivada de la función interna, que es lo mismo que tenemos aquí, entonces quiere decir que esta integral se puede hacer por sustitución, ¿listo? También vamos a encontrar a veces problemas los cuales no directamente se ve, pero se puede aplicar la sustitución. Entonces el ejemplo 3, ¿listo? El ejemplo 3 es el siguiente. 3, entonces integral de quién? De x al cuadrado, ¿listo? Raíz cuadrada de x al cubo más 1, y esto multiplicado por dx, ¿no? Cerramos aquí, y esto multiplicado por dx, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la función externa? Es todo lo que contiene la raíz, o sea, todo este pedazo, ¿listo? Entonces, esa es la función externa. Entonces, función externa, ¿listo? Y la función interna, pues es lo que está dentro, ¿no? Este pedazo de acá, el x al cubo más 1. Entonces, este pedazo es la función interna. Función interna. ¿Listo? Entonces, esta función interna, si nosotros derivamos esa función interna, entonces aquí aparte voy a hacer la derivada de x al cubo más 1 con respecto a x. ¿Listo? ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar que es 3x al cuadrado. ¿Listo? Si nosotros nos damos cuenta, bueno, aquí aquí tengo 3x al cuadrado y aquí tengo x al cuadrado. Sin embargo, esto también se puede hacer por sustitución, en el sentido de que tenemos el x al cuadrado en este término, debido a que a 3 es una constante que se puede sacar de la integral, ¿listo? Entonces, por lo tanto, este modelo también se puede hacer por sustitución interna, ¿sí? Por sustitución, por método de sustitución, ¿listo? Entonces, bueno, otro modelo también sería la integral, la 4, ¿listo? Entonces la 4, entonces sería la integral de integral de 2 ¿listo? Secante al cuadrado de x multiplicado por la tangente de x
más 3, ¿listo? Por dx. Entonces la función externa es este pedazo, función externa, función externa, ¿listo? Función externa, y esta va a ser la función interna, ¿listo? Entonces función interna, ¿listo? Función interna. Entonces la derivada de la función interna, ¿cuál es? Entonces derivada ¿de quién? De la tangente, no, aquí no escribí bien, derivada de la tangente, ¿de quién? De x más 3, ¿sí? Con respecto a x, esa ya la habíamos hecho, es igual a quién? A secante cuadrado de x. Démonos cuenta que aquí tenemos es 2 secante cuadrado de x, aquí tenemos secante cuadrado de x. Sin embargo, como les decía en el ejemplo anterior, estas constantes pueden salir de la integral. ¿Listo? Entonces, quiere decir que esta integral también se puede hacer por el método de sustitución. ¿Listo? Entonces, estas son las características del método de sustitución.